Hola, soy el tutor de quinto año A de Educación Secundaria, el licenciado Luis Eduardo Tonato Bazán, presentando el proyecto de Ciencias Sociales, denominado Mujer, Proyecto del Cambio. Buenas director, profesores y padres de familia. En esta ocasión mi grupo, compuesto por Sherlyn Torres, Valeria Paremache, Arly Tipe, Melanie Gutiérrez y quien les habla, Fabiola Díaz, les vamos a hablar sobre nuestro tema que es el proyecto Mujer. Nos habla sobre cómo algunas mujeres marcaron por completo en la historia y cómo a través de las épocas lucharon por darnos los mismos derechos que los hombres y generaron el mismo entusiasmo en algunas mujeres que todavía hasta el día de hoy siguen luchando por ello. Bueno, hoy les voy a hablar sobre cómo eran vistas las mujeres de la élite española en el Perú del siglo XVIII, específicamente en la época de la explotación minera. Bueno, para esto me he basado en un artículo publicado por Scarlett Phelan de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado Las viudas de los empresarios mineros en el Perú borbónico. Bueno, este artículo nos va a presentar varios casos, dentro de ellos, el primero sobre una mujer viuda que decide casarse por segunda vez. Su segundo esposo va a despilfarrar el dinero adquirido por el primero y los va a llevar a la bancarrota. El segundo caso es sobre una mujer que también tras quedar viuda, pero queriendo no repetir la situación de la primera, decide casarse con un familiar de su difunto esposo. De esta manera, mantendría la riqueza dentro de la familia. Cabe recalcar que las mujeres en esta época no pueden decidir con quién casarse. Sus padres eran quienes decidían por ella, incluso desde antes de que ésta naciera, entregándolas a través de tratados. Las mujeres eran vistas como una forma de aumentar la riqueza en la familia, a través del matrimonio. Estas mujeres, al crecer, se dedicaban simplemente a su hogar y a la crianza de sus hijos. Actualmente ya no vemos que esta situación se repita, puesto que las mujeres pueden salir a trabajar, son independientes económicamente, pueden decidir con quién casarse y ganan lo mismo que un hombre. A continuación va a haber una ronda de preguntas y respuestas en las cuales aclareceremos algunas de sus dudas. ¿Cuáles son las características de las mujeres de élite en el siglo XVIII? Buena pregunta. Bueno, estas mujeres se caracterizaban porque en su mayoría tendían a casarse por lo menos 2 veces, puesto que sus esposos llegaban a morir muy temprano. Sus matrimonios máximo duraban 12 años. Ellas, para poder casarse de nuevo, tras quedar viudas, tenían o procuraban no tener tantos hijos. Además, tenían que saber sobre cómo manejar el terreno, el dinero y las minas. ¿Cuál es el contexto sociohistórico? Bueno, el periódico sociohistórico en el que se encontraba era en el Perú colonial del siglo XVIII, en la época de la explotación minera. ¿Cuáles eran sus principales funciones? Bueno, sus principales funciones eran criar a sus hijos y prepararse para la herencia que les dejarían sus esposos. Además, tenían que encargarse de mantener un vínculo con la familia cercana, puesto que así evitarían la dispensación de la fortuna. Para llevar esto a cabo, solían casarse con sus tíos, primos, sobrinos, etc. La principal función de la nupcialidad era esta, básicamente, puesto que los familiares no querían que la riqueza vaya a parar a otro lugar, sino que se mantengan los mismos vínculos familiares. Si alguna vez se llegaba a dar un vínculo con otra familia, era por alianza o por pura conveniencia. ¿Qué esperaba la sociedad colonial de ellas? ¿Y qué esperaba la gente de su misma clase social? La sociedad colonial y las personas de su misma clase social esperaban que estas mujeres pudieran mantener la riqueza familiar mediante el matrimonio, cuidando de que su segundo esposo no despilfarre el dinero de la herencia del primero, más bien invirtiéndolo para poder aumentar la fortuna. Además, esperaban que estas mujeres, tras su primer matrimonio, mantuvieran la virginidad, puesto que era un símbolo de dignidad.
y pocos hombres estarían dispuestos a casarse por primera vez con una mujer no virgen. En caso de ser su segundo matrimonio por haber quedado viuda, se le requería tener pocos hijos, puesto que los hombres no estaban dispuestos a tener más responsabilidades ni a dividir la herencia entre varias personas. Y cuéntame, ¿cómo son retratadas las mujeres en la colonia? El entonces virrey Amat mandó cartas al rey de España para explicar cómo eran las mujeres indígenas, tales como las propiedades físicas, el color de la piel, el color del cabello y la vestimenta. ¿Ellas son protagonistas en las pinturas? Claro que sí, muy buena pregunta. Se consideraba como objeto digno para el gabinete, ahora conocido como cuadros de castas. Pero no solamente aparecen las mujeres, sino también la familia, que vendría a ser el padre y el hijo, donde el hijo vendría a ser la mezcla entre ellos. Quiero saber cómo se retrata la vestimenta y el parte femenino. Se tiene que reconocer a la mujer de aquel entonces por su rebozo y su traje particular. También su vestimenta, que es el huipil, y también por su color de piel más oscuro. ¿Hay diferencias en las representaciones entre mujeres castas y razas distintas? Sí, claro, existen diferencias por su color de piel, por su postura y sus rasgos físicos e étnicos. ¿Cuáles son las características de las mujeres de élite en el siglo XVIII? En el Perú, se da un ambiente muy injusto para las mujeres en el siglo XVIII, debido a que en esta época era subestimada solo por el hecho de ser mujer. Solo tenía el rol de ser madre y cuidar a sus niños. Y mayormente, sus padres eran los que le arreglaban su matrimonio, y este acababa mayoritariamente en desastre. Pero, gracias a las manifestaciones, se pudieron lograr cambiar los valores de la sociedad y lograr que a las mujeres se les diese el derecho a elegir con quién casarse y poder votar. ¿Cuáles eran sus principales funciones? Las principales funciones de la mujer en el siglo XVIII eran de cuidar a sus niños y criarlos. Debían ser sumisas y obedientes a sus cónyuges, aunque esto no significaba soportar abusos de agresión. ¿Qué esperaba la sociedad colonial de ellas? En la sociedad colonial se esperaba que la mujer fuese tanto obediente como sumisa, aunque eso no significaba que aguantara el abuso de su pareja o cónyuge. ¿Y qué esperaba la gente de su misma clase social? Las mujeres debían de casarse con alguien de casta superior o igual a la suya, ya que era muy mal visto unirse con una casta inferior. En la época de la colonia hubo muchos intercambios entre los colonizados y colonizadores, en el cual se ha transformado una cultura incaica a una cultura compleja y diversa, en la cual se ha de combinar con las costumbres de los hombres y mujeres africanas, traídas a nuestro país. Uno de los sectores poblacionales tan incurrentes en la población de la colonia fue la mujer negra, ya que su labor de intermediarias ha hecho que dicho contexto cambie de manera volátil. Esto además de su doble exclusión por su color de piel y su género.